En el corazón vibrante de Monterrey, la ciudad bulle con la vida cotidiana de sus habitantes. Un autobús de color amarillo brillante se abre paso a través del tráfico, llevando consigo a personas de todas las edades y clases sociales. Entre ellos, Alejandro, un niño de 9 años con ojos observadores y un innato sentido de la justicia, se sienta cerca de la ventana, ansioso por llegar a la casa de su abuela. A medida que el autobús avanza, las conversaciones de los pasajeros se entremezclan con el ruido de la calle. En un asiento al fondo, una mujer modestamente vestida, con ropas que llevan el sello del trabajo duro y la simplicidad, mira por la ventana con una expresión pensativa. No pasa mucho tiempo antes de que un grupo de jóvenes adinerados, claramente distinguibles por su vestimenta de marca y su aire de superioridad, suban al autobús y comiencen a burlarse de la mujer. ¿Puedes creer que alguien salga a la calle vestida así? Parece que ha sacado su ropa de un contenedor de basura, comenta uno de ellos en voz alta, provocando la risa de sus amigos. La mujer, cuyo nombre es Carmen, aunque nadie en el autobús lo sabe, baja la cabeza, claramente herida por los comentarios, pero trata de permanecer indiferente. Alejandro, que ha estado observando la escena desde su asiento, siente que algo dentro de él se enciende. Con la frente fruncida y un pequeño puño que se cierra a su lado, decide actuar. Se levanta de su asiento, su mochila balanceándose ligeramente mientras camina con determinación hacia el grupo. Los jóvenes, sorprendidos por su aproximación, dejan de reír y lo miran con desdén. ¿No les enseñaron a respetar a los demás?, pregunta Alejandro, su voz firme y más madura de lo que su edad sugeriría. Ella es una persona, igual que ustedes, y merece respeto. Uno de los jóvenes intenta interrumpir, pero Alejandro no se detiene. ¿Cómo se sentirían si alguien los humillara de esa manera, delante de todos? Todos somos iguales y nadie debería ser tratado así. Los jóvenes se miran unos a otros, la burla en sus rostros dando paso a una mezcla de sorpresa y vergüenza. Uno de ellos, el que parece ser el líder, se encoge de hombros y señala a Alejandro. Vamos, chicos, este niño nos está dando una lección hoy. Sin más comentarios, se alejan hacia el fondo del autobús, murmurando entre ellos. Carmen, aún con la cabeza baja, levanta la vista y ofrece a Alejandro una sonrisa tímida y agradecida. Alejandro asiente con la cabeza y regresa a su asiento, sintiendo que, aunque pequeño, ha hecho algo grande. Después del incidente en el autobús, la vida continuó su ritmo habitual para la mayoría de los pasajeros, pero no para Carmen, cuyo verdadero nombre era Isabella Rivera. En las sombras de una vida alejada del esplendor y la riqueza, Isabella había encontrado un refugio en la simplicidad, adoptando una identidad que le permitía vivir sin las ataduras de su pasado. Era una vida de modestia elegida, una existencia tejida con hilos de anonimato y paz interior, lejos de los escándalos y las expectativas de su influyente familia. Hija del magnate más poderoso de Monterrey, don Ernesto Rivera, Isabella había crecido en un mundo donde la opulencia y el poder eran moneda corriente. Sin embargo, detrás de las majestuosas puertas de su hogar, las tensiones familiares hervían silenciosamente. Discrepancias sobre la dirección del imperio empresarial de la familia y debates acalorados sobre roles tradicionales habían marcado su juventud. A medida que Isabella se acercaba a la adultez, su deseo de trazar su propio camino se hizo insoportablemente fuerte. Finalmente, abrumada por la presión de conformarse a un destino prefijado, decidió huir. Su desaparición fue un misterio sin resolver, llenando de especulaciones las columnas de la alta sociedad. En su nueva vida, Isabella se convirtió en Carmen, una mujer que apreciaba las pequeñas alegrías del día a día y encontraba satisfacción en un trabajo humilde. Se había mudado a un barrio tranquilo de Monterrey, donde la gente rara vez preguntaba sobre el pasado de los demás, un lugar donde podía ser simplemente una más, invisible a los ojos de aquellos que podrían reconocerla. En ese mundo sencillo, Isabella encontró lo que había estado buscando: paz. Pero la paz es a menudo una compañera fugaz, especialmente cuando los lazos del pasado son tan fuertes y tan complejos. El encuentro con Alejandro en el autobús, su acto de valentía y justicia, resonó dentro de ella, despertando una mezcla de nostalgia y gratitud que no podía ignorar. Su corazón, que había aprendido a callar las emociones profundas, comenzaba ahora a sentir el peso de su propio secreto. Mientras Isabella se enfrentaba a sus recuerdos, en otra parte de la ciudad,
La noticia de un niño que defendía a una mujer desconocida en un autobús comenzaba a circular. No pasó mucho tiempo antes de que los rumores de este acto llegaran a oídos de quien menos esperaba, don Ernesto Rivera. Las palabras de Alejandro, aunque simples, llevaron consigo un eco de algo mucho más grande, una pista inadvertida hacia su hija perdida. Intrigado y movido por una corazonada, don Ernesto se preparaba para tomar medidas que podrían finalmente cerrar el círculo de una búsqueda que había durado años. Mientras tanto, Isabella, ajena a las corrientes que se agitaban a su alrededor, continuaba su vida con la tranquilidad recién perturbada. Su historia, una vez oculta tras un velo de normalidad, estaba a punto de ser sacada a la luz, llevándola a enfrentar su pasado y sus decisiones. La mañana siguiente trajo consigo una brisa fresca que soplaba a través de las calles de Monterrey, una ciudad que rara vez se detenía, pero ese día, un evento poco común atrajo miradas curiosas y susurros entre los habitantes. Frente a la modesta escuela primaria de Alejandro, un impecable Mercedes negro se estacionó con elegancia. El brillo del coche contrastaba con la sencillez del entorno, y su presencia no pasó desapercibida por los estudiantes y padres que se congregaban en la entrada. De este vehículo de lujo descendió don Ernesto Rivera, un hombre cuya reputación lo precedía. Vestido con un traje a medida que hablaba de su estatus y éxito, su figura imponente causaba tanto respeto como temor entre quienes lo conocían. Sin embargo, su expresión en ese momento era una de gratitud y emoción genuina, no de autoridad o demanda. Don Ernesto caminó hacia la entrada de la escuela, sus pasos firmes y decididos, mientras los murmullos crecían a su alrededor. Los maestros y el personal de la escuela, alertados por la llegada de tan ilustre visitante, se apresuraron a recibirlo con una mezcla de nerviosismo y cortesía. Mientras tanto, Alejandro, ajeno al revuelo, estaba en clase, concentrado en sus estudios, sin saber que su acto de valentía estaba a punto de ser recompensado de una manera que nunca había imaginado. Cuando la directora de la escuela llamó a Alejandro a la oficina, su curiosidad se mezcló con una pizca de ansiedad. Al entrar en la pequeña sala, se encontró cara a cara con don Ernesto, quien, con una sonrisa amable, extendió su mano hacia el joven. «Alejandro, he oído hablar mucho de ti últimamente», comenzó don Ernesto. Su voz llevaba un calor que rara vez usaba en sus tratos de negocios. Tu coraje y sentido de la justicia no solo son impresionantes, sino que también son cualidades que merecen ser apoyadas y cultivadas. Alejandro, un poco abrumado pero manteniendo la compostura, escuchó mientras don Ernesto continuaba. Me gustaría ofrecerte una beca completa para tus estudios, no solo para la escuela primaria, sino para que continúes tu educación hasta la universidad. Quiero que tengas todas las oportunidades para desarrollar tu potencial al máximo. La oferta dejó a Alejandro sin palabras. Un torbellino de emociones lo envolvió mientras procesaba la magnitud del gesto. Este acto de generosidad no solo cambiaría su futuro, sino que también marcaba el comienzo de nuevos desafíos y responsabilidades para él. Desafíos que llevarían a Alejandro a caminos que nunca había considerado antes. Mientras Alejandro asentía, aceptando la oferta con un sentido de resolución y gratitud, don Ernesto sonreía, satisfecho con la decisión de apoyar a un joven tan prometedor. Sin embargo, la decisión de don Ernesto de intervenir tan directamente en la vida de Alejandro no sería recibida con aplausos universales. En las sombras, ciertas figuras resentidas y envidiosas comenzaban a tramar, viendo el ascenso de Alejandro como una amenaza a sus propios privilegios y estatus. Este acto de generosidad iba a desencadenar una serie de eventos que pondrían a prueba el carácter y la resolución de Alejandro, llevándolo a enfrentar no solo las oportunidades que se le presentaban, sino también los obstáculos y adversidades que surgirían. Mientras Alejandro se adaptaba a las oportunidades recién abiertas por la generosidad de don Ernesto, en las profundidades de la opulencia de la familia Rivera se cosía un descontento palpable. Javier, el hijo menor y hermano de Isabella, observaba con un resentimiento creciente la atención y elogios que Alejandro recibía. Una atención que él, acostumbrado a la admiración y prioridad constantes, no estaba dispuesto a compartir. En el vasto y solitario entorno de su habitación, bajo la luz tenue de un candelabro antiguo, Javier sentía como cada mención de Alejandro erosionaba su posición predilecta dentro de la dinámica familiar.
La presencia de Alejandro en las conversaciones diarias de su padre y en los medios de comunicación le parecía una afrenta personal, una amenaza a su futuro como heredero del Imperio Rivera. Decidido a recuperar su lugar, Javier comenzó a elaborar un plan para desacreditar al joven héroe. Con astucia y malicia, Javier aprovechó su influencia social para sembrar dudas sobre Alejandro. Comenzó a difundir rumores que cuestionaban la autenticidad del acto de valentía de Alejandro, insinuando que había sido una estrategia calculada para ganar favor. Estas insinuaciones fueron estratégicamente compartidas con aquellos que, por envidia o prejuicio, estaban más dispuestos a creer y difundir dudas. Pronto, estos rumores se filtraron en el entorno escolar de Alejandro, transformando las miradas de admiración en susurros de sospecha. Los rumores se convirtieron en una sombra que seguía a Alejandro por los pasillos y salones, haciendo que cada interacción estuviera teñida de una incertidumbre que antes no existía. Mientras Alejandro enfrentaba este giro inesperado, completamente ajeno a la fuente de la malicia, Javier observaba desde la distancia, su satisfacción oscurecida solo por la persistente convicción de que aún tenía que asegurar la caída total de la estima que Alejandro había ganado. Determinado, Javier se preparaba para intensificar su campaña, sin saber que su propio hermano comenzaba a notar los cambios sutiles en su comportamiento. Con la escena así preparada, el conflicto entre la verdad y la mentira, entre la integridad y la envidia, estaba listo para desplegarse completamente. Con la intriga tejida por Javier en las sombras, los rumores sobre Alejandro tomaron un vuelo virulento, invadiendo no solo los corredores de la escuela, sino también alcanzando los oídos de periodistas y medios locales. La historia de un niño que había sido el centro de un acto heroico comenzó a ser cuestionada, transformada en una narrativa de posible engaño y manipulación. Las dudas sembradas por Javier encontraron un terreno fértil en una sociedad que a menudo se deleitaba en el escándalo y la caída de quienes eran elevados demasiado alto, demasiado rápido. Los periodistas, ávidos por historias que captaran la atención del público, no tardaron en amplificar los rumores. Artículos con titulares cuestionando la verdadera historia detrás del héroe juvenil y posibles mentiras en el acto de valentía empezaron a aparecer. Las redes sociales se hicieron eco de estas especulaciones, y lo que comenzó como susurros malintencionados, pronto se convirtió en un rugido que llenaba la esfera pública. Alejandro, que hasta entonces había vivido una vida tranquila y sin complicaciones, se encontró repentinamente asediado por cámaras y preguntas cada vez que salía de su casa. Los vecinos, que antes lo saludaban con sonrisas, ahora lo miraban con una mezcla de curiosidad y sospecha. Su familia, igualmente desconcertada y preocupada, intentaba protegerlo tanto del acoso mediático como de la carga emocional que esto suponía. El impacto en Alejandro fue profundo. A su corta edad, enfrentarse a la mirada inquisitiva de un público escéptico era abrumador. Los medios distorsionaban sus palabras y acciones, a menudo sacando de contexto gestos inocentes para alimentar la narrativa que estaban construyendo. Su rendimiento escolar comenzó a sufrir. Sus notas cayeron y su usual entusiasmo por el aprendizaje se vio empañado por la ansiedad y la distracción. La presión también reverberaba dentro del hogar de Alejandro. Sus padres, aunque firmes en su apoyo hacia él, enfrentaban sus propios desafíos al ser interrogados por conocidos y periodistas. La madre de Alejandro, una mujer de fuerte carácter, se encontraba a menudo defendiendo a su hijo en confrontaciones tanto personales como públicas, desmintiendo cada rumor y defendiendo la integridad de su hijo contra la creciente marea de dudas. Mientras tanto, la figura de Javier, el arquitecto de esta tormenta, permanecía oculta tras las cortinas de su propio teatro de venganza. Observaba los desarrollos con una sensación de triunfo, aunque en el fondo, un temor incipiente sobre las posibles consecuencias de sus acciones comenzaba a formarse. El caos que envolvía a Alejandro estaba lejos de resolverse, y las fuerzas en juego continuaban su tumultuosa danza, llevando la situación hacia un punto de crisis que nadie, ni siquiera Javier, podía prever completamente. Este ambiente cargado de tensiones y expectativas era el caldo de cultivo perfecto para los eventos que se desarrollarían a continuación. En el vértice del caos mediático que rodeaba a Alejandro, un nuevo amanecer se preparaba para irrumpir en el horizonte de eventos tumultuosos.
Isabella, hasta ahora un espectador silencioso de la creciente tormenta que azotaba al joven que una vez la defendió, decidió que era momento de actuar. La situación de Alejandro, inflamada por los rumores y la desinformación, había alcanzado un punto de crisis que no podía ignorar. Consciente del poder de su propia historia y su verdadera identidad, Isabella vio la oportunidad de restaurar no solo la reputación de Alejandro, sino también de reivindicar su propia existencia, que había elegido ocultar bajo el manto de Carmen. Organizando una conferencia de prensa, Isabella convocó a los medios a uno de los salones más emblemáticos del hotel más prestigioso de Monterrey. El evento fue anunciado como una revelación significativa relacionada con la historia del joven héroe de la ciudad, lo que garantizó la presencia de una multitud de periodistas, cámaras y curiosos, todos ansiosos por escuchar lo que prometía ser una vuelta de tuerca en la narrativa que habían estado siguiendo. Cuando Isabella apareció frente a los micrófonos, su postura era la de alguien que ha llevado un secreto durante demasiado tiempo. Con una voz clara y una mirada que reflejaba la serenidad de quien ha tomado una decisión irrevocable, comenzó por aclarar su nombre y su historia. Reveló cómo había abandonado la vida de riqueza y privilegios debido a diferencias irreconciliables con las expectativas familiares, cómo había adoptado una nueva identidad para vivir de manera autónoma y genuina, lejos de las sombras de un legado que no deseaba. Luego, con cada palabra medida y cada pausa cargada de emoción, Isabella procedió a desmentir cada rumor sobre Alejandro. Explicó detalladamente el día en el autobús, cómo un niño, sin otra motivación que su innato sentido de justicia, había defendido a una desconocida de la crueldad innecesaria. Subrayó la nobleza y el coraje de Alejandro, destacando que sus acciones habían sido un verdadero ejemplo de carácter y humanidad. El efecto de sus palabras fue palpable. Los murmullos y chasquidos de cámaras se transformaron en un silencio reflexivo, mientras los presentes procesaban la magnitud de la verdad revelada. La historia de Isabella, entrelazada con la defensa que Alejandro había hecho, ofreció una perspectiva completamente nueva y más humana que la versión distorsionada y sensacionalista que había circulado hasta entonces. Mientras Isabella concluía su discurso, dejaba claro que el acto de Alejandro había sido una chispa de esperanza en su propia vida, una que le había recordado la bondad inherente a los actos desinteresados. Su intervención no solo buscaba limpiar el nombre de Alejandro, sino también ofrecer un testimonio sobre el poder de la verdad y la integridad en un mundo a menudo cínico y calculador. Con las últimas palabras de Isabella resonando en la sala, el escenario estaba listo para que las reacciones y consecuencias de esta revelación se desplegaran. La historia de Isabella y Alejandro, ahora completamente al descubierto, preparaba el terreno para los próximos eventos, donde la justicia y la redención jugarían roles cruciales. Tras las impactantes revelaciones de Isabella en la conferencia de prensa, la atención de Monterrey se desvió rápidamente hacia las implicaciones de sus palabras. En el corazón de esta tormenta de opiniones y redención estaba don Ernesto Rivera, un hombre conocido por su influencia y poder, pero ahora enfrentado a una crisis que tocaba las raíces mismas de su familia. La decepción y el desasosiego lo embargaban al descubrir que su propio hijo, Javier, había sido el arquitecto de una campaña tan viciosa contra Alejandro, un niño cuya única transgresión había sido actuar con integridad y coraje. La decisión de don Ernesto no se hizo esperar. Con la gravedad de un hombre acostumbrado a tomar decisiones difíciles, optó por una medida que esperaba servir tanto de castigo como de lección para Javier. Fue así como decidió enviarlo a un programa de reforma juvenil en el extranjero, un lugar renombrado por su capacidad para inculcar disciplina y responsabilidad en jóvenes desorientados. Este no era un castigo menor, era un exilio forzado, destinado a recalibrar los valores morales de Javier, alejándolo de las influencias y los privilegios que tal vez habían contribuido a su caída moral. Mientras tanto, la vida de Alejandro estaba tomando un giro hacia un futuro más brillante y seguro. Don Ernesto, en un gesto de solidaridad y apoyo hacia el joven que había sido injustamente calumniado, decidió no solo continuar con la beca escolar que le había ofrecido inicialmente, sino también expandirla. Prometió a Alejandro acceso a las mejores instituciones educativas,
apoyando no solo su educación, sino también su desarrollo integral como líder y persona de bien. Esta decisión fue anunciada en una pequeña ceremonia íntima, donde don Ernesto, con un tono de voz firme pero cálido, reafirmó su compromiso de asegurar que Alejandro tuviera todas las oportunidades para prosperar. La comunidad, al observar estos desarrollos, empezó a restaurar su fe en la justicia y la integridad. La historia de Alejandro, ahora más clara y más inspiradora que nunca, se convirtió en un símbolo de resistencia frente a la adversidad y de la importancia de apoyar la verdad y la rectitud. La figura de Alejandro emergía no solo como la de un joven valiente, sino también como un catalizador de cambio y reflexión en una sociedad que a menudo veía la riqueza y el poder como escudos contra el reproche moral. Mientras Alejandro y su familia procesaban estos cambios, la influencia de las acciones de Isabella continuaba resonando, extendiendo olas de cambio a través de la estructura social y familiar de Monterrey. Con Javier lejos y la influencia de don Ernesto asegurando un camino despejado hacia adelante, Alejandro comenzaba a vislumbrar un futuro lleno de posibilidades. Sin embargo, aún quedaban desafíos y triunfos por descubrir, preparando el escenario para más desarrollos en su viaje hacia el crecimiento y la realización personal. La senda hacia el futuro de Alejandro, ahora despejada de obstáculos y fortalecida por el soporte incondicional de don Ernesto, comenzó a brillar con una luz de esperanza y promesa. Después de los turbulentos tiempos que enfrentó durante su juventud, la estabilidad y el respaldo financiero y moral que recibió le permitieron concentrarse plenamente en sus estudios, una oportunidad que aprovechó al máximo. Durante los años siguientes, Alejandro se sumergió en el mundo académico con un fervor y una determinación que eran visibles para todos los que lo rodeaban. Su pasión por la justicia, incendiada por las injusticias que había enfrentado, lo guió hacia la carrera de Derecho. Con cada libro de texto que devoraba y cada examen que superaba, Alejandro se acercaba un paso más a su objetivo de convertirse en un defensor de aquellos cuya voz había sido silenciada por sistemas y circunstancias injustas. Finalmente, tras años de arduo estudio y práctica incansable, Alejandro se graduó con honores de la Facultad de Derecho, su nombre ya conocido en ciertos círculos por su compromiso con la justicia y su integridad innegable. Sin embargo, para Alejandro, obtener su título de abogado no era el final del camino, sino el comienzo de una misión mucho más grande. Inspirado por su propia experiencia y por las historias de aquellos que había conocido a lo largo de su viaje, personas que habían sido malinterpretadas, ignoradas o aplastadas por el peso de prejuicios y poderes corruptos, Alejandro fundó una organización dedicada a la defensa de los injustamente acusados. La organización, bautizada como Voces en Defensa, se convirtió rápidamente en un faro de esperanza para muchos, proporcionando asistencia legal gratuita a quienes no podían permitirse un representante. Voces en Defensa se estableció no solo como una firma legal, sino también como un movimiento social, comprometido con la educación de la comunidad sobre sus derechos y la importancia de un sistema judicial justo. Alejandro, utilizando su creciente influencia y los recursos que seguía proporcionando, organizaba eventos, charlas y seminarios, cada uno diseñado para descentrar las complejidades del derecho y fomentar una sociedad más informada y empática. El impacto de Alejandro y su organización comenzó a sentirse no solo en Monterrey, sino en regiones más amplias. Casos que habían sido ignorados o mal manejados encontraron en Alejandro y su equipo una nueva oportunidad para la justicia. Cada caso ganado, cada individuo cuya vida fue mejorada, añadió capas de veracidad y urgencia a la misión de Alejandro. A medida que Voces en Defensa crecía en tamaño y en reputación, Alejandro se daba cuenta de que cada día ofrecía una nueva oportunidad para hacer la diferencia. Y mientras se preparaba para enfrentar los desafíos futuros, sabía que cada victoria y cada lección aprendida no solo cambiaban las vidas de otros, sino que también redefinían su propia vida, llenándola de propósito y significado. El camino que había comenzado en las turbias aguas de la adversidad ahora se desplegaba ante él, amplio y lleno de posibilidades, listo para ser explorado en los próximos capítulos de su vida. Con el firme propósito de erradicar las injusticias del sistema que alguna vez lo victimizó, Alejandro se convirtió en una figura emblemática en el ámbito de la defensa legal.
Voces en Defensa, bajo su liderazgo, no solo crecía en tamaño, sino también en influencia, extendiendo su red de acción a lo largo y ancho de la comunidad y eventualmente más allá de los límites de Monterrey. Bajo la guía de Alejandro, la organización se especializó en casos que otros consideraban perdidos o no rentables, aquellos en los que las víctimas de injusticias se encontraban en un limbo legal debido a la falta de recursos o atención. Cada archivo que pasaba por sus manos era tratado con el máximo cuidado y profesionalismo. Cada cliente recibía la atención personalizada y el soporte que merecía, sin importar su estatus o capacidad económica. Alejandro implementó programas innovadores dentro de Voces en Defensa, incluyendo unidades móviles de asesoría legal que viajaban a zonas rurales y comunidades marginadas donde el acceso a servicios legales era escaso. Estas unidades no solo ofrecían consultas legales gratuitas, sino que también educaban a los ciudadanos sobre sus derechos y cómo protegerlos. La respuesta fue abrumadoramente positiva, con cientos de historias de individuos que finalmente encontraron la justicia después de años de lucha. La influencia de Alejandro y su organización también se hizo sentir en el ámbito de la reforma legal. A través de paneles, debates y colaboraciones con legisladores, empezó a abogar por cambios sistémicos que previnieran las fallas que él y tantos otros habían experimentado. Sus esfuerzos no pasaron desapercibidos. Pronto comenzó a recibir invitaciones para hablar en conferencias nacionales e internacionales, donde compartía su visión de un sistema judicial más justo y equitativo. Mientras Voces en Defensa se consolidaba como un pilar de la justicia social, el reconocimiento hacia Alejandro y su labor crecía exponencialmente. Premios y menciones no solo de organismos nacionales, sino también internacionales, empezaron a acumularse, cada uno reconociendo su incansable lucha por la justicia y la equidad. En el corazón de su éxito, sin embargo, Alejandro nunca perdió de vista el motivo personal que lo impulsaba. Cada caso resuelto, cada vida mejorada le recordaba su propia historia, reforzando su compromiso de asegurar que nadie más enfrentara las sombras de la injusticia sin apoyo. Su dedicación no solo restauraba la fe en el sistema entre aquellos a quienes ayudaba, sino que también inspiraba a una nueva generación de abogados y activistas que veían en él un modelo a seguir. Así, con cada paso que daba, Alejandro no solo fortalecía su legado, sino que también tejía una red de influencia y cambio que continuaría evolucionando y expandiéndose en los capítulos venideros de su vida y carrera, listo para enfrentar nuevos desafíos y lograr mayores triunfos en su incansable búsqueda de justicia. En un tranquilo día de trabajo, mientras Alejandro revisaba documentos y preparaba su agenda para las próximas sesiones de asesoría, la rutina de su oficina fue interrumpida por la llegada de un sobre misterioso. Este no era un paquete ordinario entregado por el correo habitual, sino que llegó a través de un servicio de mensajería privado, asegurando su entrega directamente en las manos de Alejandro. El sobre, de papel grueso y textura suave, llevaba consigo un aire de importancia y misterio. Sin remitente visible y solo con el nombre de Alejandro impreso en una caligrafía elegante y clara, el contenido del sobre despertó una curiosidad inmediata. Al abrirlo, Alejandro encontró dentro un cheque con una suma de dinero que superaba cualquier expectativa o donación previa recibida por Voces en Defensa. Sin embargo, más intrigante que la generosidad de la cifra era la nota que acompañaba al cheque. Escrita en una letra cuidadosa y precisa, la nota decía simplemente: de alguien que una vez ayudaste en un autobús. Estas palabras, breves pero cargadas de significado, hicieron que el tiempo pareciera detenerse para Alejandro. Instantáneamente su mente viajó atrás en el tiempo, a aquel día en el autobús, cuando un joven Alejandro se enfrentó a un grupo de adolescentes para defender a una mujer desconocida. Aquel acto de valentía que había marcado el inicio de su camino hacia la justicia, ahora resonaba a través de los años hasta este momento exacto. La profundidad de la gratitud expresada en la nota y la magnitud de la donación revelaban que aquel momento había tenido un impacto duradero no solo en la vida de Alejandro, sino también en la de aquella persona a quien había defendido. Esto reafirmaba en su corazón la importancia de los pequeños actos de valentía y compasión, esos que a menudo pasan desapercibidos, pero que tienen el poder de cambiar vidas de maneras impredecibles. A lo largo del día,
Alejandro reflexionó sobre cómo cada encuentro, cada decisión tomada por principios y cada acto de defender lo justo podían sembrar semillas que florecerían en formas maravillosas y sorprendentes. Esta carta no solo era un recordatorio del pasado, sino también un testimonio del impacto a largo plazo que un solo momento de coraje puede tener. Con el corazón lleno de emoción y gratitud, Alejandro decidió que este gesto anónimo merecía ser compartido. En la próxima reunión con su equipo, planeaba utilizar la historia de la carta como un catalizador para inspirar aún más su dedicación a la causa de la justicia. Era una forma de mostrar que más allá de las complicaciones legales y los retos diarios, el corazón humano y la gratitud forman la esencia verdadera de su trabajo. Mientras se preparaba para cerrar su oficina esa noche, Alejandro colocó la carta en un lugar visible de su escritorio, un recordatorio constante del poder de la compasión y la interconexión humana. A medida que la luz del día comenzaba a ceder ante la llegada del crepúsculo, Alejandro se encontraba sumido en una profunda reflexión en su oficina, con la carta anónima todavía sobre su escritorio. Aquel simple pedazo de papel era un recordatorio palpable del impactante efecto dominó que un acto de bondad podía generar a través del tiempo. Alejandro repasó mentalmente el viaje que había emprendido desde aquel día decisivo en el autobús, un día que había marcado el inicio de su compromiso con la justicia. Este recorrido lo había llevado de ser un estudiante apasionado por el derecho a convertirse en el fundador de Voces en Defensa, una organización que no solo había cambiado su vida, sino también la de incontables otros. Mientras reflexionaba, Alejandro consideraba cada desafío y cada victoria. Recordó las largas noches de estudio, los primeros casos difíciles, las batallas legales agotadoras y las victorias que a veces parecían pequeñas, pero que tenían un impacto profundo en la vida de sus clientes. Cada uno de estos momentos había sido un ladrillo más en la construcción de su carrera y de su carácter. Pensó en cómo la compasión y el valor demostrados aquel día en el autobús se habían convertido en las piedras angulares de su práctica legal y de su vida personal. La convicción de que cada individuo merece justicia había sido el faro que guiaba su trabajo, iluminando incluso los días más oscuros y desafiantes. Este proceso de reflexión reafirmó su dedicación a seguir luchando por aquellos que no podían luchar por sí mismos. Alejandro entendía ahora más que nunca que su trabajo iba más allá de los tribunales y los documentos legales. Era en su esencia un trabajo de corazón, de humanidad. Así, con la oficina sumida en la penumbra y solo iluminada por la suave luz de una lámpara de escritorio, Alejandro cerró los ojos un momento y respiró hondo, sintiendo una renovada sensación de propósito y determinación. Con la noche envolviendo suavemente la ciudad y el último eco de sus reflexiones todavía resonando en la oficina, Alejandro se sentó frente a su escritorio, iluminado por la tenue luz de la lámpara. La inspiración brotaba de cada pensamiento reciente, y con la carta como catalizador, se sintió impulsado a llevar su misión un paso más allá. Era el momento de expandir los horizontes de Voces en Defensa, no solo para continuar su labor legal, sino para influir más profundamente en la sociedad. Alejandro empezó a esbozar un plan ambicioso. Su objetivo era claro: quería lanzar una serie de programas educativos dirigidos a jóvenes, con el fin de enseñarles sobre los principios de la justicia, los derechos humanos y la responsabilidad social. Sabía que el cambio sostenible solo podría lograrse cultivando una nueva generación que valorara estos principios desde una edad temprana. Pensó en talleres, seminarios y cursos que podrían ofrecerse en escuelas y comunidades locales. Imaginó una serie de módulos interactivos que podrían adaptarse a diferentes grupos de edad, abordando desde conceptos básicos de la ley hasta debates más complejos sobre ética y moralidad. Alejandro planeaba colaborar con educadores, otros abogados y especialistas en ciencias sociales para desarrollar estos programas, asegurando que fueran tanto académicamente sólidos como accesibles. Además, Alejandro visualizó la creación de un portal en línea donde los jóvenes pudieran acceder a recursos educativos, participar en foros de discusión y compartir sus propias experiencias y aprendizajes. Este recurso digital sería una extensión de Voces en Defensa, un lugar que no solo ofrecería apoyo legal, sino que también fomentaría una comunidad de jóvenes informados y comprometidos con la justicia social.
Con estas ideas tomando forma, Alejandro comenzó a contactar a su red de colaboradores. Organizó reuniones con expertos en educación, trabajadores sociales y otros abogados, explicando su visión y buscando su apoyo y asesoramiento. La respuesta fue entusiasta. Muchos expresaron su admiración por la iniciativa y ofrecieron su ayuda para convertir esta visión en realidad. El impulso de Alejandro también lo llevó a buscar patrocinadores y donantes que pudieran financiar el lanzamiento de estas nuevas iniciativas. Presentó su proyecto a potenciales patrocinadores, destacando cómo la educación y la conciencia social desde una edad temprana podrían contribuir a reducir la delincuencia y fortalecer la comunidad. Con cada paso que daba, Alejandro sentía cómo su proyecto ganaba momentum. La energía y la pasión con las que presentaba sus ideas atraían más apoyo, y poco a poco, lo que había comenzado como una inspiración nocturna se estaba convirtiendo en un movimiento palpable y emocionante. Mientras la noche avanzaba hacia la madrugada, Alejandro finalmente se permitió un momento de descanso. Apagó su lámpara y se recostó en su silla, contemplando las sombras danzantes en las paredes de su oficina. Sabía que el camino por delante sería desafiante, pero la visión de un futuro con jóvenes más informados y comprometidos lo llenaba de esperanza y determinación. Era el preludio de una nueva fase en su lucha por la justicia, una fase que comenzaría con el amanecer de un nuevo día. El amanecer traía consigo la promesa de un nuevo comienzo, y para Alejandro, cada nuevo día era una oportunidad para avanzar en su misión. La expansión de Voces en Defensa y el lanzamiento de sus programas educativos comenzaban a dar frutos, y no solo en la comunidad local, sino también en esferas más amplias que valoraban y reconocían la justicia social y la educación. El trabajo incansable de Alejandro y su equipo no pasó desapercibido. A medida que los programas educativos ganaban tracción y los casos legales continuaban resolviéndose con éxito, varias organizaciones comenzaron a notar el impacto positivo de sus esfuerzos. Fue así como las invitaciones a eventos y las nominaciones a premios comenzaron a acumularse, cada una de ellas un testimonio del duro trabajo y la pasión que Alejandro había vertido en su causa. El primer reconocimiento llegó en forma de un premio regional por la defensa de los derechos humanos, otorgado en una ceremonia solemne donde líderes comunitarios, colegas y otros defensores de los derechos se reunieron para celebrar los logros de individuos y organizaciones que habían hecho contribuciones significativas. Al recibir el premio, Alejandro sintió una mezcla de humildad y orgullo. Cada palabra de gratitud y cada aplauso reafirmaban su compromiso con su misión. Pronto siguieron otros premios, cada uno destacando diferentes aspectos de su trabajo. Un premio por innovación en educación legal reconoció sus esfuerzos por integrar la enseñanza de la justicia en el currículo escolar. Otro, otorgado por una conocida fundación internacional, celebró su dedicación a la causa de los injustamente acusados. Con cada reconocimiento, Alejandro no solo veía validada su labor, sino que también sentía cómo su influencia se expandía, tocando la vida de personas más allá de las que podía ver directamente. Estos premios no solo elevaban el perfil de Voces en Defensa, sino que también traían consigo nuevas oportunidades de colaboración y financiamiento. Alejandro utilizaba estos momentos como plataformas para hablar sobre la importancia de la justicia social y la responsabilidad colectiva, inspirando a otros a tomar acción en sus propias comunidades. Con cada premio y cada discurso, Alejandro tejía una red aún más amplia de apoyo y compromiso con la justicia. Se sentía profundamente agradecido por el reconocimiento, pero sabía que cada trofeo y cada certificado eran realmente un llamado a continuar, a no detenerse, a seguir luchando por aquellos cuyas voces necesitaban ser escuchadas. Al final de cada evento, al volver a su oficina y mirar los premios en la estantería, Alejandro recordaba por qué había empezado este camino. No eran los trofeos los que contaban la historia de su éxito, sino las vidas cambiadas, los derechos defendidos y las injusticias corregidas. Eran estas victorias las que realmente importaban, y era esta pasión la que lo impulsaba a seguir adelante, listo para enfrentar los desafíos que aún estaban por venir. El sol se ponía lentamente sobre la ciudad, tiñendo el cielo con tonos de naranja y púrpura, mientras Alejandro se dirigía al lugar del evento. Era una noche especial, una que marcaba no solo el reconocimiento de su trabajo,
sino también la celebración de un viaje que había comenzado con un acto de valentía en su juventud. El evento, organizado en su honor, había reunido a personas de todas partes, desde colegas y defensores de derechos, hasta aquellos que habían sido directamente afectados por su trabajo en Voces en Defensa. El lugar estaba elegantemente decorado, con mesas adornadas con flores y luces suaves que creaban un ambiente cálido y acogedor. Mientras Alejandro entraba, los aplausos llenaban la sala, una ovación que resonaba con respeto y admiración por el hombre cuya vida había impactado a tantos otros. Cada rostro en la multitud reflejaba gratitud y esperanza, testimonios vivientes del alcance de su influencia. A medida que se calmaban los aplausos, Alejandro subió al podio. Miró al público, su corazón lleno de emoción y humildad. Comenzó a hablar, su voz clara y firme, transmitiendo no solo su agradecimiento, sino también la pasión que lo había impulsado a lo largo de los años. Narró su historia, desde aquel día en el autobús cuando, siendo solo un niño, defendió a una mujer de ser humillada. Recordó cómo ese momento había encendido una chispa en su interior, una chispa que se convirtió en una llama de dedicación a la justicia y la defensa de los derechos humanos. Explicó cómo cada experiencia y cada persona que había encontrado en su camino contribuyeron a dar forma a su visión y a fortalecer su resolución. Detalló los desafíos enfrentados, las victorias ganadas y los momentos de duda que en última instancia reafirmaron su compromiso con su causa. Alejandro destacó que cada acto de bondad, cada decisión tomada desde un lugar de compasión, tenía el poder de iniciar un ciclo de bondad y justicia que podía extenderse mucho más allá de lo imaginable. El público escuchaba atentamente, colgando de cada palabra, movido por la sinceridad y la profundidad de su mensaje. Alejandro no solo compartía su historia, invitaba a cada persona en la sala a ser parte de ese ciclo de bondad, a reconocer que cada uno tiene el poder de impactar positivamente el mundo, no importa lo pequeño que parezca el gesto. Concluyó su discurso con una llamada a la acción, instando a todos a llevar consigo la lección de que la justicia, la compasión y la bondad son fuerzas poderosas que pueden transformar sociedades. Mientras los aplausos resonaban nuevamente en la sala, Alejandro bajó del podio, sintiendo una profunda gratitud y la certeza de que su viaje continuaría, impulsado por una comunidad cada vez mayor de personas comprometidas con el cambio. Mientras la noche avanzaba y las estrellas comenzaban a brillar sobre la ciudad, Alejandro se mezclaba con los asistentes, compartiendo momentos de conversación y risas. En cada interacción, en cada abrazo y palabra de aliento, se reafirmaba el poder del legado que había construido. Era un recordatorio palpable de que, a pesar de los desafíos, el mundo estaba lleno de oportunidades para hacer el bien. Y así, en medio de una comunidad que celebraba juntos, la historia de Alejandro se tejía aún más profundamente en el tejido de la vida de aquellos a quienes había tocado, preparando el terreno para futuras generaciones que continuarían el ciclo de bondad y justicia que él había ayudado a iniciar.